Hola a todos. Bienvenidos a nuestra inversión profunda de hoy. Hoy nos adentramos en el concepto de la anarquía. Y lo vamos a hacer a través de dos fuentes bastante peculiares, ¿no? Por un lado tenemos el texto filosófico español Anarquía y por otro una canción, un temazo, Oda al salvajísimo. Una combinación explosiva Sí, para entender las diferentes caras de este concepto. claro, porque te imaginas. Ya. O sea, analizar la anarquía desde un punto de vista filosófico tan denso como el que propone este texto y de repente temazo, ¿no? O sea, pura rebeldía, pura visceralidad. Es una oportunidad única para comprender la complejidad de la anarquía. Totalmente. Porque no se limita a una sola perspectiva. Claro. Este texto nos sumerge en un viaje a través de eones, de eras, Ufi. explorando la naturaleza humana, nuestra eterna búsqueda de la libertad. Y Oda al salvajísimo nos golpea con la realidad social, ¿no? Sí. Con esa necesidad de romper con las cadenas que nos atan. Exacto, exacto. Y bueno, empecemos por anarquía. Ese texto plantea una idea central que a mí me parece bastante provocadora. Sí. Dice que los humanos tendemos a crear dioses Ajá. para luego convertirnos en sus esclavos, ¿no? Es una paradoja. Total. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Te has puesto a pensar alguna vez en cómo esta idea se manifiesta en tu propia vida? Constantemente, constantemente. Sí. Porque en el fondo, todos nosotros creamos nuestras propias deidades. Claro, Ya sean ideologías, No. sistemas de creencias, figuras de autoridad. Uf, ¿verdad? Y sin darnos cuenta nos sometemos a ellas. Nos convertimos en sus siervos, ¿no? Exacto. En sus súbditos. Y perdemos nuestra libertad. Que es muy fuerte esa idea, ¿eh? Y sí. De que en el fondo buscamos la libertad, pero al mismo tiempo la estamos cortando constantemente con nuestras propias creaciones mentales. Es una lucha interna. Totalmente. Ya. Y bueno, para comprender mejor esta creación, ¿no? Esta creación de dioses, de sistemas, anarquía, introduce conceptos como el Elohim, el Pantocrator, el Poietas. ¿Qué te dicen esos nombres? A mí me suenan a algo así como mitológico, ¿no? Sí, tienen una resonancia mítica, ¿verdad? Como Sí. de dioses antiguos. Pero en realidad el autor los utiliza como representaciones de fuerzas cósmicas, Ajá. arquetipos que moldean el universo y a la humanidad. O sea, como si fueran los moldes, ¿no? Exacto. A partir de los cuales se crea la realidad. Como si la realidad se construyera a partir de estos moldes preexistentes, Uf, qué fuerte. que influyen en nuestras vidas, en nuestra forma de pensar, de actuar. Es como si ya estuviera todo predefinido de alguna manera, ¿no? Que en cierto modo, sí. El autor juega con esa idea, con la idea de que no somos tan libres como creemos, Claro. que estamos condicionados por estos arquetipos. Y luego está la dualidad, ¿no? Sí. Entre teos, que sería la luz, el orden y teón, la oscuridad, el caos. ¿Cómo interpretas esta danza entre fuerzas opuestas? Es la esencia misma del cosmos, ¿no? La lucha constante entre la luz y la sombra. Uf, qué poético. El autor nos dice que el universo no es estático, Ajá. sino que se encuentra en un perpetuo movimiento. Ya. Una danza entre fuerzas opuestas que se complementan y se enfrentan al mismo tiempo. Y esa danza, esa lucha, ¿crees que también se refleja en la naturaleza humana? Por supuesto, la naturaleza humana es un microcosmos que refleja el macrocosmos del universo. Wow. En nuestro interior también se libra esa batalla entre la luz y la sombra, Entre el orden y el caos. entre el bien y el mal. Entre la razón y la emoción. Exacto. Somos seres complejos, contradictorios. Y esa complejidad, esa contradicción, es lo que nos hace humanos. Probablemente sí. Es una idea fascinante, ¿no? Que la lucha, la tensión, es inherente a nuestra propia existencia. Y que sin esa lucha, sin esa tensión, no habría evolución, no habría cambio. Uf, me explota la cabeza con tanta filosofía. Es un viaje apasionante, ¿verdad? Totalmente. Pero bueno, aterricemos un poco estas ideas, ¿no? El texto nos habla de cómo estos conceptos preexistentes, estos arquetipos, influyen en nuestra propia realidad, en cómo la percibimos. ¿Cómo crees que los internalizamos? ¿Cómo determina nuestra visión del mundo y de nosotros mismos? A través de la cultura, de la educación, de las experiencias que vivimos, Ya. desde que nacemos, nos van inculcando una serie de valores, de creencias, de ideas preconcebidas. Es verdad. Como si nos programaran, ¿no? En cierto modo, sí. Y esas programaciones van moldeando nuestra forma de ver el mundo. Y de vernos a nosotros mismos. Exacto. Y a veces, sin darnos cuenta, nos convertimos en prisioneros de esas programaciones. Uf, qué fuerte. Y hablando de prisiones, ¿no? Y de cómo liberarnos de ellas, el texto nos presenta dos ejemplos muy interesantes de purificación. La rebelión violenta de Judas Macabeo y el mensaje de transformación pacífica
de Cristo. ¿Qué te parece esta dicotomía? Dos caminos aparentemente opuestos, ¿verdad? Sí. Dos formas de entender la lucha por la libertad. Uno a través de la fuerza y otro a través del amor. La pregunta es, ¿cuál de estos caminos es más efectivo para alcanzar la verdadera libertad? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y no hay una respuesta fácil. Claro, porque la historia nos muestra que a veces la violencia es necesaria para romper con la opresión. Sí, pero también nos muestra que la violencia a menudo genera más violencia. Es un ciclo sin fin. El mensaje de Cristo, por otro lado, nos invita a romper ese ciclo a través del amor, de la compasión. Es una apuesta arriesgada, ¿no? Sin duda. Pero también es una apuesta por la esperanza, por un futuro mejor. Y bueno, no podemos olvidar la historia de Gilgamesh, ¿verdad? Ese rey sumerio que buscaba la inmortalidad, Ah, sí, un clásico. un clásico. Y al final, ¿qué descubre? Que la verdadera sabiduría reside en aceptar nuestra propia finitud, Exacto. En abrazar la belleza del presente. en vivir cada momento con intensidad. Anarquía nos recuerda que la verdadera libertad reside en romper las cadenas de las creencias impuestas, en desafiar nuestros propios límites y en abrazar el poder interior. En convertirnos en dueños de nuestro propio destino. Fuerte. Y hasta ahora hemos explorado la anarquía desde una perspectiva intelectual, filosófica, ¿no? Sí, bastante densa, ¿eh? Ahora, adentrémonos en el mundo visceral de Oda al Salvajísimo. Vamos allá. La letra de esta canción es pura rebeldía, pura visceralidad. A romper con todo. Es un grito de rabia, de frustración, de deseo de cambio. Me encanta. La canción transmite una profunda desilusión con la sociedad, una pérdida de fe en las instituciones, un sentimiento de estar controlados por fuerzas externas. O sea, como si estuviéramos atrapados en una especie de Matrix, ¿no? Exacto. Y la canción nos invita a despertar, a liberarnos de esa Matrix. A tomar las riendas de nuestra propia vida. Hay una imagen muy potente en la canción. Batallas a las puertas del cielo. ¿No te parece que esto conecta con la idea del texto de romper con las estructuras de poder? Totalmente, ambas fuentes, aunque con estilos tan diferentes, convergen en la idea de la liberación individual, del rechazo al control impuesto. O sea que tanto la filosofía como el arte pueden ser herramientas para la revolución. Oda al Salvajísimo nos habla de reapropiar, ocupar, crear acciones que buscan recuperar la agencia personal, ¿no? Sí, es un llamado a la acción, a no quedarse de brazos cruzados. A rebelarse contra el sistema. Exacto. A construir un mundo nuevo a partir de los restos del viejo. Es como si la canción pusiera en práctica, de una forma cruda y emocional, las ideas filosóficas que exploramos en Anarquía. ¿Tú con qué te quedas? ¿Con la reflexión intelectual o con la pulsión emocional a la hora de pensar en la anarquía? Yo creo que ambas son importantes. ¿Sí? Lo fascinante es la tensión que se crea entre la comprensión intelectual de la anarquía y la pulsión emocional de rebelarse contra las restricciones. Claro, porque la cabeza nos dice una cosa y el corazón otra. Exacto. Y la anarquía, en el fondo, es un intento de reconciliar esas dos fuerzas. De encontrar un equilibrio entre la razón y la emoción. Entre el individuo y la sociedad. Entre la libertad y el orden. Es un camino complejo, sin duda. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo podemos reconciliar estas dos visiones de la anarquía? Esa es la pregunta que intentaremos responder a lo largo de esta inmersión. Uf, qué ganas de seguir explorando este tema. Yo también estoy deseando profundizar más. Pues vamos allá. Y es que es realmente posible una sociedad donde la libertad individual no se traduzca en caos y conflicto. Anarquía, el texto parece sugerir que sí. Pero nos advierte, ¿no?, que el camino hacia esa libertad implica una transformación individual profunda. Una transformación que implica un despertar de la conciencia, ¿no? Un reconocimiento de nuestra propia capacidad creadora, pero también destructiva. Claro, claro. Y Oda al Salvajísimo, con su llamado a la rebelión, nos recuerda que esa transformación individual a menudo va acompañada de una confrontación con las estructuras de poder existentes, ¿no? Exacto, exacto. Es como si la canción fuera la banda sonora de esa lucha interna, de ese proceso de liberación. Total. Y hay una frase, una imagen en la canción que me parece brutal. Dime, Fe. Dice, se ha decidido en la última asamblea que se va a intentar ocupar el cielo. ¿Qué te parece eso? Es una imagen poderosa, ¿verdad? La idea de asaltar el cielo, de desafiar el orden establecido, incluso si implica usar la fuerza. O sea, es como una metáfora de la revolución, ¿no? Sí, de la lucha contra cualquier forma de opresión, de imposición. Sí, justo después de esa frase vino otra que me parece aún más potente. Dice que si subiré con un mechero para quemar lo largo de la barricada. ¡Guau! Es que me eriza la piel. Es que la canción no se anda con rodeos, ¿verdad? Va directa al grano.
O al meollo del asunto. Es un grito de guerra, ¿no? Sí, un llamado a la acción. Y creo que esa imagen del mechero, del fuego, nos invita a reflexionar sobre los límites de la resistencia pacífica, Claro. cuando se vuelve necesaria la confrontación directa, cuando el fuego purificador se convierte en la única opción para romper con las cadenas que nos oprimen. Son preguntas difíciles, ¿verdad? Sí, y no hay respuestas fáciles. Pero son preguntas que debemos hacernos si queremos entender la complejidad de la anarquía. Totalmente. Y lo interesante es que la canción no solo habla de destruir, sino también de crear. Claro. Hay otra frase que me encanta. Dice, que no es robar, es reapropiar. Que no es robar, es ocupar. Que no es robar, es expropiar. Que no es robar, es criar. Es como un manifiesto, ¿no? Un llamado a recuperar lo que nos ha sido arrebatado, a construir un mundo nuevo a partir de los restos del viejo. Es la esencia de la anarquía, ¿no? Sí. La creación de un nuevo orden a partir de la destrucción del viejo. Pero esa reconstrucción debe surgir desde la imposición o desde la colaboración. ¿Es posible una verdadera anarquía si no se respeta la voluntad individual de cada persona? Ahí está el dilema, ¿no? Sí. ¿Cómo conciliar la libertad individual con el bien común? Oda al salvajísimo. No muestra la rabia, la frustración, el deseo de cambio, pero ¿es suficiente con la emoción para construir una sociedad nueva? Yo creo que no. La emoción es importante, es el motor que nos impulsa a la acción. Ya. Pero también necesitamos la reflexión, la planificación, la organización. Claro, si no la revolución se puede convertir en un caos. Ya, exacto. Y ahí es donde entra en juego la reflexión que nos propone Anarquía, el texto, ¿verdad? Sí. Recordemos el jardín de los arquetipos, ese lugar donde las ideas primordiales, las esencias puras, existen en un estado de potencial puro. El autor nos invita a cuestionar la realidad que percibimos, a comprender que es una construcción basada en arquetipos, en ideas preconcebidas. Es como si nos dijera, despertad. No os creáis todo lo que os cuentan. La realidad es un constructo. Sois libres de crear vuestra propia realidad. ¡Wow! Es que es muy potente esa idea, ¿eh? Y si la realidad es una construcción mental, no tenemos el poder de cambiarla. No podemos nosotros mismos convertirnos en los arquitectos de nuestro propio destino. Esa es precisamente la premisa de la anarquía, la capacidad del individuo de tomar las riendas de su propia vida, de liberarse de las estructuras impuestas y de crear su propio camino. Pero ¿cómo conciliar esa libertad individual con la necesidad de un orden social? ¿Cómo evitar que la búsqueda de la libertad personal se convierta en un caos destructivo? Esa es la gran paradoja de la anarquía, ¿no? Sí, la tensión constante entre el individuo y la sociedad, entre la libertad y el orden. Y Oda Salvajísimo nos recuerda que la transformación a menudo surge del caos, de la ruptura, de la rebelión. Claro. Hay otra frase de la canción que me parece clave. Dice, empezaste con el yo controlo y ahora ya no sé yo quién controla. Es como una advertencia, ¿no? Sí. Sobre los peligros del ego, de la ambición desmedida, de la búsqueda del poder por el poder. Es un llamado a no perder de vista la esencia de la anarquía, que no es la imposición de una nueva forma de control, sino la liberación de todo control externo. Es decir, que la anarquía no se trata de imponer un nuevo orden, sino de crear un espacio donde cada individuo pueda ser libre de elegir su propio camino. Exacto. Y para eso es necesario un cambio de mentalidad, una transformación profunda, tanto a nivel individual como colectivo. Totalmente. Anarquía, el texto, nos habla de la purificación a través de la confrontación o a través de la transformación interior. Ya. Y Oda al Salvajísimo nos anima a desafiar las normas, a reapropiar, a ocupar, a crear. Ambas fuentes nos invitan a convertirnos en artistas de nuestra propia realidad, en creadores conscientes de nuestro propio destino. Qué bonito eso. Sí. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿cómo hacerlo en un mundo tan complejo, tan interconectado, tan lleno de contradicciones? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y no hay una respuesta única, una fórmula mágica. Claro. La anarquía no es un dogma, no es un sistema cerrado, sino un proceso constante de búsqueda, de experimentación, de aprendizaje. Es un camino, ¿no? Sí, un camino que se recorre paso a paso con sus aciertos y sus errores. Y en ese camino creo que es importante no perder de vista la esencia de la anarquía, que es la libertad, la igualdad, la solidaridad. Y la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de cada individuo de construir un mundo mejor. Totalmente. Un mundo donde todos podamos vivir en paz y en armonía. Un mundo donde la libertad individual no sea un obstáculo para el bien común, sino un motor para el progreso social. Tal vez la clave está en comprender que la anarquía no es un estado final, un punto de llegada, sino un proceso constante de transformación, un camino que se recorre paso a paso. Sí, un camino que implica tanto la destrucción como la creación, tanto la rebeldía como la responsabilidad. Un camino que exige en nosotros una profunda honestidad,
un compromiso inquebrantable con la verdad, una valentía para desafiar las normas y las convenciones. Y sobre todo una profunda compasión por nosotros mismos y por los demás. Es que me emociono solo de pensarlo. Es una visión hermosa, ¿verdad? Sí. Y creo que, en última instancia, la anarquía se trata de eso, de reconectar con nuestra propia humanidad, de construir un mundo donde cada individuo pueda florecer en libertad y en armonía. Es un ideal que vale la pena perseguir. Totalmente. Y para responder a esa pregunta, ¿no?, de cómo construir ese mundo, el texto Anarquía nos invita a explorar dos figuras que, a primera vista, parecen opuestas. Judas Macabeo, el guerrero que luchó por la libertad de su pueblo, y Jesucristo, el profeta que predicó la paz y el amor. Dos caminos aparentemente opuestos, dos formas de entender la lucha por la liberación. Es posible reconciliar la espada y la palabra. Es posible encontrar un camino hacia la libertad que no implique el derramamiento de sangre. Acompáñanos en esta última etapa de nuestro viaje y juntos exploremos las profundidades de la anarquía a través de la historia y la filosofía. Judas Macabeo, el guerrero, se alza como un símbolo, ¿no?, de la resistencia armada, de la lucha contra la opresión. Los macabeos, enfrentados al gigante helenístico, nos recuerdan que a veces la fuerza es necesaria, ¿no?, para defender la libertad, la identidad, la cultura. Es cierto, su rebelión, aunque efímera en términos políticos, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Pero es la violencia la única respuesta ante la opresión. ¿Justifica al fin los medios? Esa es una pregunta que cada individuo debe responderse a sí mismo. El texto no nos da una respuesta definitiva, ¿no?, sino que nos presenta dos caras de la misma moneda: la lucha armada y la resistencia pacífica. Y en el otro lado de esa moneda encontramos a Jesucristo, ¿no?, el hombre que desafió al imperio con la palabra, con el amor, con el perdón. Es posible alcanzar una verdadera transformación social a través de estos medios. El mensaje de Cristo es un llamado a la revolución interior, ¿no?, a la transformación que comienza en el corazón de cada individuo. Es una apuesta por la paz, por el perdón, por el amor como motores de cambio social. Dos caminos, dos arquetipos, dos formas de entender la anarquía. Es posible reconciliar la espada y la palabra. Es posible construir un mundo donde la justicia y la libertad prevalezcan sin recurrir a la violencia. Tal vez la clave no está en elegir un camino u otro, sino en comprender que ambos son parte de la naturaleza humana. La historia nos muestra que la lucha por la libertad ha tomado muchas formas, ¿no? Ha utilizado diferentes herramientas, ha recorrido caminos sinuosos. Y aquí, para añadir otra capa de complejidad a este viaje, el texto nos introduce a Gilgamesh, el rey de Uruk, el héroe que buscó la inmortalidad y que al final comprendió la sabiduría de la impermanencia. ¿Qué nos dice esta historia sobre la búsqueda de la libertad? Gilgamesh, con todo su poder y su gloria, descubre que la verdadera libertad reside en aceptar nuestra propia finitud, ¿no?, en abrazar la belleza del presente. Su historia es un recordatorio de que la búsqueda de la perfección, del control absoluto, es una ilusión que nos aleja de la verdadera esencia de la vida. Es una lección que resuena con fuerza en el mundo actual, ¿verdad? En esta era de tecnología, de control, de vigilancia, donde la información se ha convertido en un arma de doble filo. El texto nos habla de lesión de las revelaciones, una era donde la tecnología amenaza con convertirse en un nuevo Dios, un Dios implacable que nos controla y nos manipula. Y es aquí donde la reflexión sobre la anarquía cobra aún mayor relevancia. Seremos capaces de utilizar la tecnología para construir un mundo más libre, más justo, más humano, o nos convertiremos en esclavos de nuestras propias creaciones. Esa es la gran pregunta que debemos hacernos como individuos y como sociedad. La anarquía, en última instancia, nos invita a tomar las riendas de nuestro propio destino, ¿no?, a cuestionar las estructuras de poder, a buscar la verdad, a construir un futuro donde la libertad individual y el bienestar colectivo vayan de la mano. Y para lograrlo, necesitamos comprender que la anarquía no es un estado final, sino un proceso constante de transformación. Un proceso que implica tanto la reflexión como la acción, tanto la rebeldía como la responsabilidad, tanto la espada como la palabra. Ha sido un viaje fascinante a través de la filosofía, la historia, la música. Esperamos que esta inversión profunda te haya inspirado a cuestionar tus propias ideas sobre la anarquía, ¿no?, a explorar nuevas posibilidades, a buscar tu propio camino hacia la libertad. Recuerda que la verdadera revolución comienza en el interior de cada uno de nosotros. La anarquía es una semilla que todos llevamos dentro, esperando el momento de germinar. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Hasta la próxima inmersión, amantes del conocimiento.